Diálogo abierto. Diálogo abierto. Cuéntanos. Mira, en medio de todo este berenjenal, ¿no? La cantidad de infectados que se ha incrementado, lo veíamos ahora, un nuevo récord lamentablemente. El BCR salió con noticias relativamente positivas que hablarían otra vez de una relativa recuperación de la economía peruana. Esto ha coincidido también con las cifras de exportaciones y hay algunos indicadores que son otra vez relativamente optimistas, ¿no? Por el lado de consumo de cemento, por el lado de producción de electricidad. Entonces, en medio de esta situación, vamos a conversar con el exministro de Economía, Alfredo Torne, para analizar pues si realmente la economía comienza a ver una luz al final de este túnel que no se acaba. ¿Cómo está usted, Alfredo? Un gusto verlo. Gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cuál es su interpretación primero de estas últimas cifras entregadas por el Banco Central de Reserva? Mira, yo creo que en general lo que dicen las cifras es de que efectivamente ha habido una mejoría. Ha habido una mejoría en junio y los números que estamos viendo para julio muestran que esa mejoría se ha continuado. Sin embargo, cuando vemos los números al ritmo mensual, que creo que es la forma de verlos, mayo fue muy bueno. Por ejemplo, en el mes a mes el PPI creció 8.5, pero ya en junio creció menos, 4%. Y en julio, que todavía estamos un poquito fuera para verlo, ha crecido un poco menos. Yo creo que mucho se debe a la apertura de la economía, pero también se debe al hecho de que han habido factores interesantes. Tenemos que China ya ha salido de la pandemia, es nuestro principal socio comercial, y por ejemplo tenemos exportaciones de pesca, de agricultura y de minería que van a China, y eso es lo que nos está permitiendo una recuperación. Pero si vemos los segmentos que están más vinculados a la demanda interna, esos prácticamente no ha habido mucha recuperación, ¿no? El tema de la reactivación económica a la que usted se refería, efectivamente, ¿no? Un tema es hacia afuera y otro es hacia adentro. Todavía se ve que el ritmo es bastante lento, tanto en la actividad comercial como de la economía en general. Y ahora, precisamente con las medidas que el gobierno acaba de anunciar, es probable que esto todavía no se vaya a mover. ¿Cómo de alguna manera balancear una recuperación económica con lo que es pues fundamental, que es el combate a la pandemia? Es decir, la reducción, ojalá en algún momento, de la cantidad pues de contagios. Mira, yo creo que, creo que el discurso del Premier Martos trajo cosas interesantes. Por ejemplo, su propuesta para aislar a la población infectada, después su propuesta de centros medicinales que podrían acomodar a la gente y tratarla rápidamente, y sobre todo lo que él planteó con el rastreo. Él dijo que inclusive el ejército iba a ir casa por casa a tomarle las pruebas a la gente. Sin embargo, yo lo que siento es que lo que no se ha articulado es la lucha contra la pandemia con la recuperación económica. Pareciera que son dos caminos que van no necesariamente paralelos, para muchos hasta encontrados. Y eso es lo que creo que está mal, ¿no? ¿Dónde podemos ver ejemplos donde estas políticas sí se han articulado de una manera más inteligente? Mira, Alemania es un buen ejemplo. Ellos, por ejemplo, hacen una política de rastreo donde van, identifican a la persona infectada, pero van hasta la tercera o cuarta persona con la que esa persona se ha contactado y le hacen la prueba. Es decir, rastrean hasta el cuarto o quinto nivel para ver si es que
la gente con la que uno ha estado y que probó ser positiva, también fue positiva. Y van aislando a la población. Lo mismo hacen, por ejemplo, con la población vulnerable, los mayores y los jóvenes, también los aíslan. Y sobre todo, creo que lo más importante, al menos los artículos académicos que yo he visto, muestran que el uso de la mascarilla, el alcohol, la lavada de manos, son los elementos críticos en esta lucha contra la pandemia, ¿no? Ahora, comienza a haber también preocupación y temor por lo que ocurra en los próximos meses. La mayoría de personas que han retenido, por ejemplo, sus empleos han visto sus ingresos mermados, eso es indudable. Y otro punto que expresó el BCR hoy también fue el del riesgo de que los peruanos dentro de poco pudieran ya no afrontar sus obligaciones crediticias. Esto, por supuesto, pues va más allá de bonos, va más allá pues de una estrategia, digamos, de contención que ha sido importante, ¿no? Agresiva hasta cierto punto, pero de todas maneras pues básica. ¿Qué podemos esperar en este frente que es tan delicado para pues el desarrollo de millones de familias peruanas? Es que, a ver, yo pienso que es ahí donde el programa del gobierno no está bien orientado, Ujú. ¿no? Yo no veo, para serle sincero, lo he dicho en varios medios, yo no veo un programa de recuperación. Yo lo que veo son una serie de medidas aisladas. Por ejemplo, el tema de los bonos. Hoy día, si calculamos cuál es el impacto de los bonos en el ingreso de las familias, representa solamente lo que se ha dado hasta el momento, no incluye lo que ha anunciado el Premier, ¿no? Es 0.7% del PBI, 0.7% del PBI, y el consumo privado nos va a restar casi 10 puntos porcentuales del PBI, ¿no? Entonces, otros países que obviamente tienen muchos más recursos que nosotros, como Estados Unidos, ¿qué han tratado de hacer? Han tratado de compensarle a las familias que han perdido ingresos, compensarles con seguro de desempleo, con transferencias, con una serie de mecanismos para realmente proteger el aumento del consumo. Lo mismo con la inversión. Hay muchos países que hoy día están reduciendo la tasa impositiva para atraer inversionistas. Y en el discurso del Premier Martos, me disculpará, pero no ha habido muchas llamadas a la inversión privada. Y eso sorprende, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, y esto está, por supuesto, relacionado con la caída evidente de la recaudación tributaria. Estamos hablando de 20.6% de reducción en julio. Y eso sí tiene que preocupar, porque finalmente, si bien estos esfuerzos del Estado pueden haber sido evidentemente insuficientes, tienes pues un nivel de reservas y demás que habría permitido en todo caso una reacción inicial. Eh, ¿Cómo se revierte la caída de la recaudación? Usted está señalando, por ejemplo, incluso medidas que podrían ir hasta la reducción de impuestos en determinados sectores. ¿Cuál debería ser ese tablero de manejo en el tema tributario? Por supuesto, uno espera pues que la minería se recupere, ¿no? Para poder darle también un impulso a la recaudación, pero ¿por dónde podría ir ese juego en el tema de los impuestos? A ver, yo acá quisiera hacer un llamado, porque las cifras que da el MEF no son muy sensatas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el discurso del Premier dijo que el alivio tributario había costado cerca de 16.000 millones de soles. Sin embargo, sabemos que la SUNAT hoy día ya está cobrando el alivio tributario que se dio en marzo y cobra, por mes, cobra 2 de las cuotas que se dejaron de pagar. Es decir, en el año, si tomamos el año como un conjunto, el alivio tributario probablemente va a ser cero, ¿no? Entonces, tener una SUNAT que hoy día está tratando desesperadamente de recaudar, lo único que va a hacer es acogotar a las empresas y hacerles quebrar, que es precisamente lo opuesto a lo que el MEF quisiera hacer
con las otras medidas que está tomando, como Reactiva Perú, como el MIPE-FAE, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que el MEF y el gobierno tienen que articular un programa de recuperación económica que sea sensato, y las cifras las tiene que transparentar. La ministra dice 18% del PIB, pero no queda claro dónde está el 18% del PIB. Porque como le estoy diciendo, solamente los bonos representan el 0.7%, entonces, ¿dónde está el resto, no? Ahora, hablaba usted de los negocios, ¿no? Que en algunos casos pueden estar, además, complicándose adicionalmente con el tema tributario. Por el lado pues de las empresas se ha generado todo el programa de Reactiva Perú. Se ha intentado corregir, ¿no?, en esta segunda etapa, según lo que ha explicado el presidente, los errores que se vieron en la primera. ¿Qué más se puede hacer por el lado de empresas privadas para ayudarlas? Por ejemplo, usted acaba de mencionar el tema de los impuestos. Efectivamente, tener una mayor coherencia al respecto ayudaría. ¿Qué más más allá de todo esto? Yo creo que, yo creo que a las empresas, lo he propuesto en algún otro foro, de que se debería hacer un programa de reducción de impuestos a aquellas empresas que contraten a sus trabajadores, recontraten a los trabajadores, no necesariamente lo mismo, pero hoy día, por ejemplo, con los números a junio, tenemos cerca de más de 1 millón de personas que han perdido el trabajo, es casi 25% del total de la PEA, es un montón de gente que está sin trabajo. Si tomamos lo que llamamos la masa salarial, que es el producto del empleo y la compensación, la caída del total de las empresas es casi 40%. Si tomamos a las MIPES, es 70%, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos es que tenemos una gran masa de trabajadores que ha perdido su puesto de trabajo, que ha perdido capacidad adquisitiva, y como dice el presidente del Banco Central, el siguiente efecto podría ser que dejen de pagar sus créditos, ¿no? Entonces, yo pienso que no estamos realmente atendiendo los problemas que estamos viendo surgir producto de esta pandemia y de esta recesión. Un tema, vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con un tema con el que usted ha expresado recurrentemente preocupación, que es el tema pensionario. El Congreso insiste en que los usuarios de la ONP puedan retirar todos sus fondos. Hay también proyectos en marcha sobre AFPs. Vamos a preguntarle por su opinión al respecto luego de la pausa. TV Perú. Primero mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social. Paga por el servicio antes de subir al vehículo. Y viaja únicamente sentado. Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia, dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19. Si viajas en bus interprovincial, los asientos deben estar separados por cortinas plásticas. Si vas a trasladarte vía aérea, acude al aeropuerto 3 horas antes y podrás ingresar previo control de tu temperatura. Recuerda que es importante vigilar que cualquier vehículo de transporte terrestre o aéreo se encuentre desinfectado antes de su uso. Solo así podrás transportarte. Volvemos con Alfredo Torne para una pregunta más sobre el escenario pensionario. Usted ha insistido siempre en una reforma integral del sistema de pensiones, pero es evidente que en este momento pues las urgencias parecen detonar otro tipo de iniciativas. Una por el lado del Congreso, las dos por el lado del Congreso en realidad, es la de la liberación de fondos de la ONP, que ya se ha dicho y la ministra Alba ha insistido que no se podría hablar pues de plata que no está, por lo que ya sabemos
como este es un sistema pues de reparto, no es una cuenta personal. Pero número dos, hay un dictamen también para liberar el 100% de fondos de las AFPs para quienes no hayan aportado en por lo menos 12 meses. Ahora, si bien por lo general los economistas se oponen a esto, uno ve el caso de Chile, donde en tiempo récord el Congreso aprobó el retiro de hasta el 10% de los fondos de las AFPs y parece, por ese lado, parece que esto habría comenzado a dar un alivio, al menos a las familias chilenas. Por favor, su comentario sobre este panorama. A ver, yo pienso que esto hay que tomarlo con un poco de cuidado, porque claramente el Congreso ha encontrado un instrumento que les permite a ellos realizar políticas populistas que ayudan mucho en el corto plazo a la gente, es decir, le dan un ingreso que la gente pensaba que no tenía, que como utilizar sus fondos de pensiones, pero en el largo plazo hipotecan el país, porque de aquí a 10 años, cuando acabemos esta pandemia, muchas de estas personas van a tener que retirarse y no van a tener un fondo de retiro. Lo mismo está pasando con los topes a las tasas de interés. Lo irónico es que, Enrique, nosotros ya hemos vivido esto. Ya hemos vivido una economía en la que no teníamos pensiones, no teníamos acceso al crédito, teníamos muy pocas universidades a las cuales también se le está poniendo tope, y fue una época en que prácticamente se perdió una generación. El ingreso per cápita del país cayó en casi más del 30%, y nos tomó una generación en volver a poner el país en marcha. Para ponerte un ejemplo, cuando perdimos esto teníamos un ingreso per cápita de $2.500 constantes. Hoy día el ingreso per cápita es de $6.700, ¿no? Entonces hemos hecho un gran progreso y si el Congreso sigue con esta práctica, lo que vamos a hacer es que vamos a regresar a la economía de los años 80, cuando simplemente no teníamos todas las oportunidades que tenemos ahora. Entonces, yo hago un llamado, no solamente se trata del sistema de pensiones, se trata de una reforma económica que nos ha dado beneficios a todos los peruanos. Entonces, avancemos en hacer una reforma del sistema de pensiones, del sistema de salud y del seguro de desempleo. Lo propusimos en el 2016 en una comisión de protección social. Avancemos en esa dirección. Eso es lo que necesitamos. Muy bien. Alfredo Torne, muchas gracias por sus comentarios esta noche. Como siempre, muy ilustrativo, muy interesante. Ya estaremos en contacto. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa, pero ojo, este domingo retorna la inmovilización social total, ¿no?, en todo el país, y las Fuerzas Armadas y la policía van a cumplir un rol importante. ¿Cuáles son los límites constitucionales para que éstas puedan operar, particularmente las Fuerzas Armadas? Se lo vamos a preguntar después de la pausa al constitucionalista Omar Cairo. TV Perú. Primero mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social. Paga por el servicio antes de subir al vehículo. Y viaja únicamente sentado. Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia, dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19. Si viajas en bus interprovincial, los asientos deben estar separados por cortinas plásticas. Si vas a trasladarte vía aérea, acude al aeropuerto 3 horas antes y podrás ingresar previo control de tu temperatura. Recuerda que es importante vigilar que cualquier vehículo de transporte terrestre o aéreo se encuentre desinfectado antes de su uso. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Llegando a más hogares en todo el Perú. Ñojanchik y Higuasanaka, la información en lenguas originarias, también te acompañan en todas nuestras ediciones de TV Perú Noticias, por la mañana, al mediodía y en la noche. No te pierdas nuestros bloques informativos en quechua y aymara.
Porque en TV Perú trabajamos para unir mejor a nuestros pueblos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Las noticias contadas de un modo distinto. ¿Qué está pasando? Nicolás Salazar y Perla Berríos presentan los hechos que están ocurriendo y los más comentados del día. ¿Qué está pasando? De lunes a viernes a las 7 de la noche. TV Perú. Primero mi salud. Acompaña tus noches con TV Perú. A las 9, las entrevistas que dan profundidad a la noticia. Cara a cara, con Enrique Chávez. A las 9:30, Lucho Trizano analiza la situación deportiva en su retorno a las canchas. TV Perú Deportes. A las 10, la lucha de las fuerzas del orden por mantener la paz y seguridad en el país. Código 7 con Roberto Wong. Y a las 10:30, Natalia, Javier, junto a invitados especiales, nos muestran una forma franca de usar la mente. Francamente. De lunes a viernes cambia tus noches con TV Perú. Primero mi salud. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento. De 1,5 metros a 2 metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los 5 metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. TV Perú. Primero mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Este domingo vuelve la inmovilización social total en todo el país. Las Fuerzas Armadas y la policía van a patrullar en conjunto para detectar las reuniones no autorizadas, además porque están prohibidas y se ha reiterado, ¿no? Se ha reiterado esta prohibición, se ha detallado además en el decreto de urgencia qué significa, ¿no? El tema pues de las reuniones sociales. Lo hemos preguntado incluso acá a algunos ministros, también las reuniones familiares prohibidas y demás. Entonces, bueno, las Fuerzas Armadas no solamente van a ir detectando esto, sino también, por supuesto, ir detectando a las personas que salgan los domingos sin trabajar pues en una tarea, en una labor esencial. Pero bueno, ¿cuáles son los límites pues del papel de las Fuerzas Armadas en una situación tan particular como esta? Le damos la bienvenida al constitucionalista Omar Cairo para que nos ilustre sobre el punto. Evidentemente, doctor Cairo, un gusto verlo. El estado, Enrique, buenas noches. ¿Cómo está usted? El estado de emergencia recorta pues derechos constitucionales y nos imaginamos que esto faculta también a las Fuerzas Armadas a cumplir labores que usualmente no cumplen. Cuéntenos, por favor, en qué consiste esta situación. Sí, exactamente no recorta los derechos, sino restringe el ámbito en el cual pueden ser ejercidos. Es decir, está restringido el ejercicio de la libertad individual, de la libertad de reunión, de la inviolabilidad de domicilio, de libre tránsito, pero eso no quiere decir que no se pueda transitar y que esos derechos los haya perdido la ciudadanía. Lo que ocurre es que, como está restringido el ámbito de ese ejercicio, las fuerzas del orden pueden intervenir cuando estos sean ejercidos de forma contraria a las finalidades del estado de emergencia, que en este caso es el enfrentamiento del COVID. Y el límite que tienen las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas y policiales, es el uso de la fuerza fuera de las necesidades para las cuales se ha establecido el estado de emergencia, que en este caso es el enfrentamiento del COVID, es la preservación del aislamiento social obligatorio los domingos, del toque de queda. Te pongo un ejemplo. Muchas personas celebraron como un acto enérgico que un soldado le propinara una bofetada a un detenido cuando ya estaba detenido. También se han presentado casos en los cuales las personas que son detenidas se les obliga a hacer ejercicios y mucha gente dice, no está bien, que paguen por
por poner en riesgo a la gente. Esas dos cosas son absolutamente antijurídicas, además de innecesarias. Pero lo que sí pueden hacer los policías y los militares es que si está en marcha una reunión, una fiesta, una reunión familiar, y las personas no permiten el ingreso, pueden descerrajar la puerta, pueden neutralizar a las personas que se resistan, hacerles una llave y enmarrocarlos, y pueden decomisar las bebidas alcohólicas que estuvieran adentro. Y eso es un acto plenamente válido y no es un exceso, sino es un acto necesario para conseguir la finalidad del estado de emergencia, restringiendo, en este caso, el ámbito de la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio de las personas que están en esta celebración inaudita para este contexto. Claro, justamente comentábamos aquí en el estudio los casos de abusos, ¿no?, que usted acaba de señalar, recordados, ¿no?, que efectivamente en ese momento pues ya este joven estaba detenido y fue agarrado a cachetadas, ¿no? Como usted señala, pues puede haber un sector de la población que le parece muy bien, pero no hay que olvidar que no estamos en medio pues de un estado policivo ni en medio de una dictadura militar, sino en una democracia. Pero entonces las Fuerzas Armadas sí, los militares me refiero, sí van a poder ingresar a los domicilios en las situaciones que usted describe. Sí, porque está restringida la inviolabilidad de domicilio con la finalidad de enfrentar la pandemia. Entonces, si hay una fiesta, si hay una reunión familiar, una reunión social, están perfectamente facultados para ingresar, desalojar a las personas que están ahí, neutralizar a los que se resisten, y para esto lo que tiene que hacer la Fuerza Armada y las fuerzas policiales es no solo utilizar la fuerza, sino la herramienta de la inteligencia. Es decir, muchas de esas intervenciones pueden ser disfuncionales respecto de el enfrentamiento de la pandemia si generan aglomeraciones. Muchos vecinos pueden acudir, digamos, solidariamente a defender a los dueños, a los propietarios del inmueble, a los celebrantes. Entonces, para esto, una unidad de la Fuerza Armada o de la Policía tendría que anticipar que esto ocurriera y realizar la intervención oportunamente. Es decir, no, si se hace improvisadamente, probablemente encuentre resistencia y se arme un tumulto. En cambio, si esto lo hacen utilizando la inteligencia, lo más probable es que quizás intervengan cuando la reunión tenga 5 minutos de realizada, y la cosa va a ser mucho más sencilla que cuando la reunión ya lleva 2 horas o 4 horas e ingresan los policías o los militares sin saber a qué situación se está enfrentando. Esto lo digo porque ayer en Huánuco una persona lanzó un ladrillo desde un tercer o segundo piso, lo cual es gravísimo. Imagínense que le hubiera caído un efectivo policial ese ladrillo. Entonces, con una labor de inteligencia, una unidad de policía o una unidad militar debe saber media hora antes o 1 hora antes que ese tipo de resistencia es posible que la encuentre. Y entonces la neutraliza anticipadamente y la intervención se realiza con prudencia, con energía, pero sin generar consecuencias colaterales perjudiciales para la salud y la vida de las personas y de los propios efectivos. Bueno, estos son casos, por ejemplo, digamos, en domicilios, en locales. Veíamos también, me parece, en Chiclayo, ¿no?, una fiesta desconcertante, en realidad, con mariachis y demás, en esta situación. Pero también hace poco en el noticiero En ¿Qué está pasando? Se presentaba una llamada fiesta COVID en la calle, en San Juan del Lurigancho. Creo que es hoy o ayer me parece, donde, bueno, la gente estaba consumiendo licor en la calle, bailando, ¿no? Y allí evidentemente pues también las Fuerzas Armadas podrán intervenir, no necesariamente un domingo, ¿no? Exactamente, pueden hacerlo en el momento, el día en que ocurra, pero a lo que me refiero, Enrique, es que muchas veces esto termina en un enfrentamiento. Claro. Y eso a veces pasa, y suele pasar porque no se combina la fuerza con la inteligencia, con el acopio de información previa. Muchas de estas reuniones, o sea, estas personas se reúnen y han coordinado para reunirse, se han pasado la voz, han organizado esta reunión. Esto pueden saberlo las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas y actuar antes. Claro. O en los momentos iniciales, para que no se generen estos tumultos
estas aglomeraciones Claro, que 2 son horas después la gente puede haber precisamente consumido aquello que alcohol, se- puede haber consumido otro tipo de sustancias incluso, ¿no? Exactamente, exactamente. Cuando hay intervenciones improvisadas, los riesgos son muy grandes. Ujú. El caso más gráfico es el del señor que ayer lanzó un ladrillo Sí, claro. desde un tercer piso. Ujú. Sí, imagínate Claro. que eso pase, sería terrible. Es decir, cuestiones que ocurren porque no se trata solamente de estar habilitado para usar la fuerza, sino hay que utilizarla respetando los derechos que no se extinguen y además con inteligencia. Si eso ocurre, Sí, creo claro. que los recursos que tienen las Fuerzas Armadas y Policiales son suficientes para hacer respetar las restricciones que se han establecido por el estado de emergencia. El mensaje final, pues, efectivamente es hacer el uso, ¿no?, de este buen sentido común, de este buen criterio, de esta labor de inteligencia, como señala usted, para que las Fuerzas Armadas pues puedan cumplir sus labores sin caer en excesos, ¿no? Porque evidentemente, pues como señalábamos al principio, hay sectores de la población que ven esto con muy buenos ojos y eso a la larga lo que va a hacer es minar el sistema democrático si es que ocurre. Gracias, Omar Cairo, por estar con nosotros esta noche. Gracias, Enrique. Muy bien, gracias a ustedes por acompañarnos esta semana en Cara a Cara y yo los dejo con la cantora del momento porque va a cantar 10 golazos en un partido que ha estado llenecito de ellos. Carolina Salvatore, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente tú, Enrique. TV Perú. Primero mi salud.